En 1519, un grupo de europeos cruzó las montañas del Valle de México y vieron algo que no tenía sentido. Una ciudad gigantesca flotando sobre el agua, blanca, silenciosa, con templos enormes elevándose sobre el lago, calzadas rectas atravesando el agua, como si alguien hubiera diseñado la ciudad siglos después de su tiempo. Para esos hombres, esto no se parecía a nada que hubieran visto antes, porque mientras muchas ciudades europeas todavía estaban llenas de barro, basura y enfermedades, frente a ellos apareció una de las ciudades más organizadas del planeta. Tenochtitlán no parecía una ciudad medieval, parecía imposible. Y lo más extraño es que hoy casi nadie entiende realmente lo impresionante que era. Porque esto no era solamente la capital de un imperio, era una manera completamente distinta de imaginar una ciudad construida sobre un lago, una ciudad conectada por agua, una ciudad tan avanzada para su época que incluso los europeos tuvieron problemas para describirla, y durante siglos gran parte del mundo olvidó que realmente existió ahí. Así que bienvenidos al Cuarto de Tula a un nuevo video. Recuerden antes de empezar que es muy importante que si les gusta le den al botón de ahí abajo de me gusta y se suscriban al canal. Comencemos. Para entender el impacto de Tenochtitlán, primero hay que entender el mundo del que venían los europeos que la encontraron. A comienzos del siglo XVI, muchas ciudades europeas eran caóticas. Las calles solían estar llenas de barro, los residuos terminaban en las vías públicas, las epidemias eran frecuentes. Y fuera de algunas pocas excepciones, la idea de una ciudad perfectamente organizada no era algo común. Entonces, imagine el impacto. Después de semanas atravesando montañas y caminos desconocidos, los hombres de Hernán Cortés llegaron al Valle de México y desde lo alto vieron algo que parecía sacado de otro mundo, una ciudad gigantesca emergiendo del agua, con avenidas rectas atravesando el lago, con templos elevándose hacia el cielo, con miles de casas blancas reflejándose sobre el agua. No parecía una ciudad medieval, parecía una visión. Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores presentes, escribió años después que algunos pensaban estar soñando, porque aquello no se parecía a nada conocido. No era solamente grande, sino que era una ciudad sofisticada, ordenada, bien diseñada, y quizás eso era lo más desconcertante de todo, porque era como si alguien hubiera planeado cuidadosamente cómo debía funcionar cada espacio. Las calzadas conectaban la ciudad con tierra firme, los canales atravesaban distintos sectores urbanos, habían puentes móviles, sistemas para transportar agua, mercados organizados, espacios ceremoniales gigantescos. Lo más extraño es que mientras más describían la ciudad, más difícil parecía creerles, porque Europa todavía veía a América como un territorio salvaje y desconocido. Y ahora estos hombres afirmaban haber encontrado una ciudad más impresionante que muchas del mundo europeo. Una ciudad construida sobre un lago, limpia, funcional, llena de color, movimiento, arquitectura monumental, y por un momento debió sentirse como descubrir una civilización llegada desde otro camino de la historia, como si el mundo hubiera evolucionado de dos maneras distintas y ambas hubieran terminado encontrándose frente a frente en el Valle de México. Pero lo más fascinante de Tenochtitlán no era verla desde lejos, era entrar, porque la ciudad no funcionaba como la mayoría de las ciudades que conocemos hoy. El agua estaba en todas partes, habían canoas moviéndose constantemente entre canales, personas transportando flores, alimentos, telas y materiales de un lado a otro. Algunas calles podían recorrerse caminando, otras solamente por agua, y esa mezcla le daba a la ciudad una sensación extraña, casi irreal, como si estuviera flotando. Desde temprano en la mañana, Tenochtitlán estaba llena de movimiento, comerciantes llegando desde distintos territorios, personas cruzando las calzadas, sacerdotes entrando y saliendo de los templos, mercados repletos de productos, porque no era una ciudad aislada, era el centro de una enorme red política y comercial. Los relatos describen miles de personas comerciando al mismo tiempo, alimentos, cerámica, joyas, tela, cacao, animales, objetos traídos desde lugares lejanos, todo organizado en secciones específicas, con normas, supervisión y orden. Y mientras más describían la ciudad, más evidente se volvía algo. Tenochtitlán no había aparecido por accidente. Detrás de la ciudad había planificación, ingeniería, organización, pero también una relación muy distinta con el espacio y con la naturaleza. Porque construir una ciudad sobre un lago no parecía una decisión lógica, y sin embargo, ahí estaba. El lago era parte de la ciudad.
La vida diaria dependía de él. El transporte, el comercio, la agricultura, todo estaba conectado con el agua. Y quizás eso es lo que hace tan difícil imaginarla hoy, porque muchas de las ciudades modernas fueron construidas intentando dominar la naturaleza, pero esta parecía construida negociando con ella, adaptándose al lago en lugar de eliminarlo, y para lograrlo desarrollaron sistemas increíblemente complejos. Había diques para controlar el agua, acueductos para llevar agua potable a la ciudad, calzadas elevadas que conectaban distintos puntos, puentes que podían retirarse, y alrededor de la ciudad existían las chinampas, islas artificiales utilizadas para cultivar alimentos. Pero llamarlas islas artificiales casi se queda corto, porque no eran simplemente pedazos de tierra flotando al azar, eran sistemas agrícolas cuidadosamente construidos, capas de vegetación, lodo y tierra fértil sostenidas con árboles, parcelas organizadas sobre el agua capaces de producir enormes cantidades de alimento. Y probablemente esa es una de las razones por las que la ciudad pudo crecer tanto. No estaba separada de su fuente de alimento, crecía literalmente dentro del mismo ecosistema que la sostenía. Y mientras miles de personas cruzaban los canales cada día, alrededor de ellas también existían jardines flotantes, cultivando flores, frutas y vegetales. Incluso hoy la imagen sigue pareciendo extraña. Una ciudad enorme, rodeada de agua, atravesada por canoas. Quizás por eso tantos relatos de la época suenan casi obsesionados describiéndola, porque no encaja fácilmente en las ideas europeas sobre cómo debía verse una ciudad. Y cuanto más intentaban explicarla, más difícil parecía transmitir la experiencia real de estar ahí. Especialmente porque la ciudad no solamente era funcional, también era profundamente estética. Habían templos cubiertos de color, esculturas, mercados llenos de textiles y plumas, jardines, animales exóticos, aromas de comida y flores mezclándose constantemente y sobre todo eso, el movimiento permanente del agua reflejando la ciudad entera. En el centro de la ciudad estaba el recinto ceremonial y dominándolo todo el templo mayor, una estructura gigantesca visible desde distintos puntos de Tenochtitlán. Ahí se realizaban ceremonias religiosas, rituales y eventos políticos importantes. La religión no estaba separada de la vida pública, la ciudad entera giraba alrededor de esa dimensión espiritual. Los templos, los calendarios, las ceremonias, todo formaba parte de cómo entendían el mundo. Y probablemente esa es otra de las cosas que impactó más a los europeos cuando llegaron, porque podía sentirse sofisticada y organizada, pero también profundamente distinta a cualquier ciudad que conocieran, especialmente dentro del recinto ceremonial. Los relatos describen esculturas enormes, escalinatas cubiertas de color, incienso, música, tambores sonando a través de la ciudad, sacerdotes vestidos para ceremonias religiosas y una visión del mundo donde lo espiritual formaba parte absoluta de la vida cotidiana. Para los mexicas el universo dependía de equilibrio. Los ciclos, la agricultura, la lluvia, el movimiento del sol, todo estaba conectado. Y la ciudad también reflejaba esa idea, porque no solamente funcionaba como capital política, también funcionaba como centro simbólico del imperio. Cada espacio tenía significado. Cada ceremonia reforzaba una visión específica del mundo. Y mientras la ciudad seguía creciendo, también se convertía en uno de los centros urbanos más impresionantes del continente. Algunos cálculos estiman que cientos de miles de personas vivían allí y sus alrededores, lo suficiente para convertirla en una de las ciudades más grandes de su tiempo. Y quizás eso es parte de lo que hace tan difícil imaginarla hoy, porque gran parte de lo que conocemos del mundo prehispánico suele mostrarse en ruinas, como sitios arqueológicos silenciosos, pero Tenochtitlán alguna vez estuvo llena de movimiento, de color, de sonido, era una ciudad viva. Y a veces hablamos del mundo prehispánico como si fuera algo lejano, casi mítico, como si perteneciera a una civilización completamente desconectada de nosotros. Pero para millones de personas, esa era simplemente su realidad, su ciudad, su rutina, un lugar donde crecían, trabajaban, comerciaban, se enamoraban y construían una vida. Y creo que muchas veces olvidamos eso cuando pensamos en la conquista, porque la historia suele resumirse a imperios, guerras y fechas. Pero detrás de todo eso también existía una vida cotidiana completa que desapareció o se transformó para siempre. Formas de entender la naturaleza, formas de organizar una ciudad, formas de relacionarse con el agua, con lo colectivo, con lo espiritual. Y sí, Tenochtitlán también era una ciudad compleja. Existían jerarquías, violencia, expansión militar, poder político, como cualquier gran imperio de la historia. Pero aún así, había algo profundamente distinto en la lógica de la ciudad y quizás por eso sigue generando
tanta fascinación siglos después, porque cuando vemos las reconstrucciones muchas veces parece una ciudad que no imaginamos como Latinoamérica, parece otra posibilidad histórica, como si por un momento pudiéramos ver un camino distinto al que terminó tomando el continente, y creo que ahí está una de las razones por las que este tema sigue tocando algo tan profundo en muchas personas, no solamente por la magnitud de la ciudad, sino porque obliga a preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿cuántas cosas sobre quiénes éramos antes de la conquista realmente conocemos? Porque durante siglos gran parte de América Latina aprendió a mirar el pasado prehispánico como algo distante, y eso tuvo consecuencias enormes en la manera en la que entendemos nuestra propia identidad. Para cuando Hernán Cortés y sus hombres entraron finalmente en Tenochtitlán, el encuentro ya venía cargado de tensión, porque ninguno de los dos lados entendía realmente al otro. Los españoles avanzaban intentando descifrar un mundo completamente desconocido para ellos, nuevas lenguas, estructuras políticas, creencias, formas de vivir, y al mismo tiempo los mexicas intentaban entender quiénes eran realmente esos hombres que habían llegado desde el otro lado del océano, porque no eran muchos, pero avanzaban acompañados por aliados indígenas, animales nunca vistos en América y armas que generaban un impacto psicológico enorme. Y aún así, probablemente una de las cosas más extrañas de toda esta historia es que durante un momento ambos mundos intentaron coexistir dentro de la misma ciudad. Cortés fue recibido, los españoles caminaron por sus mercados, vieron los templos, recorrieron las calzadas y canales, y mientras más tiempo pasaban ahí, más evidente se volvía algo. No habían encontrado pequeñas aldeas aisladas, habían llegado al centro de una estructura política inmensa, porque el imperio mexica controlaba tributos, alianzas y territorios a través de gran parte de Mesoamérica, y eso también explica algo importante: la caída de Tenochtitlán no fue simplemente una guerra entre españoles e indígenas, había tensiones internas, pueblos sometidos por el imperio, rivalidades políticas, alianzas estratégicas, porque la región ya era compleja mucho antes de la llegada europea, y muchas veces la historia se simplifica demasiado, como si todo hubiera sido un único bloque enfrentándose al otro. Pero la realidad era muchísimo más inestable. Y dentro de esa tensión, la relación entre españoles y los mexicas comenzó a deteriorarse rápidamente. La desconfianza crecía, las diferencias religiosas eran enormes, también las ambiciones políticas, y poco a poco Tenochtitlán empezó a convertirse en un lugar cada vez más frágil, porque una ciudad construida para conectar territorios, comercio y poder ahora estaba atrapada en una crisis imposible de controlar. Y quizás eso es parte de lo que hace tan impactante esta historia. Durante un momento, una de las ciudades más impresionantes del continente se convirtió también en el escenario de un choque histórico gigantesco. Dos maneras completamente distintas de entender el mundo coexistiendo en el mismo espacio, hasta que finalmente dejaron de hacerlo. Lo que vino después fue un asedio, y para una ciudad como esta eso lo cambiaba todo, porque gran parte de su fuerza dependía precisamente de las conexiones que mantenían viva la ciudad, las calzadas, el acceso al agua, el movimiento constante de alimentos y personas, y poco a poco esas conexiones comenzaron a romperse. Los enfrentamientos se intensificaron, partes de la ciudad fueron destruidas, el hambre empezó a expandirse, también las enfermedades, especialmente la viruela, que ya estaba afectando a poblaciones que nunca antes habían tenido contacto con ese tipo de epidemias. Y mientras todo eso ocurría, Tenochtitlán seguía siendo una ciudad atrapada sobre el agua. Lo que alguna vez había sido una ventaja urbana increíble, también podía convertirse en una trampa durante un sitio prolongado. Los canales comenzaron a llenarse de restos de combate. Muchas estructuras quedaron dañadas. El movimiento dentro de la ciudad se volvió cada vez más difícil, y aún así la resistencia continuó durante meses, porque para quienes vivían ahí no se estaba perdiendo solamente una capital política, se estaba desmoronando el centro mismo de su mundo. Finalmente, en 1521, Tenochtitlán cayó, y aunque muchas veces imaginamos ese momento como un instante exacto, en realidad la destrucción de la ciudad fue un proceso. Edificios derribados, templos desmontados, canales modificados, espacios enteros transformados poco a poco, porque después de la conquista la ciudad no desapareció de inmediato, fue reutilizada, reconstruida, cubierta lentamente por otra ciudad encima de ella. Y quizás esa es una de las cosas más extrañas de toda esta historia, que Tenochtitlán nunca se fue completamente, todavía sigue debajo de la Ciudad de México, debajo de calles, edificios, iglesias y avenidas. A veces aparecen restos durante excavaciones, fragmentos de templos, esculturas, muros, como si partes de la ciudad siguieran emergiendo siglos
después. Con el paso del tiempo, el paisaje del Valle de México empezó a cambiar por completo. Muchos de los lagos fueron drenados, los canales desaparecieron poco a poco. La lógica original de la ciudad también terminó transformándose. Recordemos que había sido diseñada alrededor del agua, pero la ciudad colonial y más tarde la ciudad moderna comenzaron a crecer intentando controlar esa misma agua. Y quizás por eso Ciudad de México tiene hoy una relación tan extraña con su propio territorio. Inundaciones, hundimientos, problemas constantes relacionados con el suelo y el agua, como si debajo de la ciudad moderna todavía existiera la memoria física del lago. Y mientras todo esto ocurría, también cambió la manera en la que muchas personas entendían el pasado prehispánico. Durante mucho tiempo, gran parte de América Latina aprendió a mirar estas civilizaciones como algo distante, a veces reducido solamente a ruinas, libros escolares o símbolos turísticos. Pero cuando observas lo que fue Tenochtitlán más de cerca, es difícil verla solamente como una ciudad perdida, porque en muchos sentidos también era una manera distinta de imaginar cómo podía funcionar una sociedad, una ciudad construida alrededor del agua en lugar de eliminarla, mercados gigantescos funcionando como centros de intercambio diario, espacios urbanos pensados para convivir con el entorno natural, sistemas agrícolas integrados directamente a la vida de la ciudad. Y no se trata de decir que era un mundo perfecto porque ninguna civilización lo fue, pero sí hace pensar en algo interesante. ¿Cuántas ideas sobre modernidad, desarrollo o civilización vienen realmente de una sola visión del mundo? A veces hablamos del pasado prehispánico como si hubiera sido reemplazado por algo inevitablemente más avanzado. Pero cuando reconstrucciones de Tenochtitlán aparecen en la pantalla, la sensación suele ser otra. No parece un mundo primitivo, parece un camino histórico diferente. Y quizás esa sea una de las razones por las que la ciudad sigue generando tanta fascinación hoy, porque obliga a mirar a América Latina de otra manera, no solamente desde la conquista o desde la idea de pérdida, sino también desde la capacidad que existía para construir ciudades enormes, complejas y profundamente organizadas mucho antes de la modernidad europea. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme un comentario de qué les pareció o si tienen algún dato interesante que quizás conocen y pueda aportar al tema. Tampoco olviden dejarme un like si les gustó este video y suscribirse al canal para que no se pierdan el próximo. Chao.